Bienvenidas y bienvenidos a Inteligencia Creativa, tu podcast inteligente. Iniciamos la temporada de Genios Creadores. Todos somos creadores por naturaleza, solo que a veces no lo sabemos. En esta temporada estaremos interactuando con personas como tú, como yo, que están creando diferentes cosas alrededor de su vida, de sus sueños, de sus trabajos, de sus actividades. En esta temporada estaremos interactuando con personas en el área de la economía, de la música, de la cocina, de las artes, de la economía, pero también con grandes personas que a lo largo de la historia o de diversos contextos sociales, históricos, han trascendido en el tiempo. Han trascendido porque han dejado una huella en la sociedad y han sido faro de inspiración para generaciones tras generaciones y que aún hoy en día sigue vigente su pensamiento, sus hechos, sus acciones en distintas áreas. Y voy a iniciar en el área de la literatura, de la filosofía, del teatro, del cine y también un poco de la política con uno de los grandes escritores del continente latinoamericano. Y estoy hablando de Rómulo Gallegos, un representante de la literatura en el idioma español, relevante en los estudios de los clásicos hispanoamericanos, positivista, escritor, profesor, director de teatro, filósofo, pensador, pedagogo y político, que era un hombre que creía en el desarrollo creador del ser humano, en la formación permanente de una sociedad para que cada día pudiese haber mayor libertad, mayor inclusión, mayor desarrollo del ser humano, de un ser humano integral. Es Rómulo Gallegos un relevante latinoamericano, pero también que trascendió a su país, al continente, para que sus obras fueran escritas en distintos idiomas. También su filosofía, su aporte a la sociedad que dejó y generaciones de personas que formó desde el punto de vista académico, que luego fueron presidentes en distintas naciones latinoamericanas. Grandes científicos, filósofos o pensadores fueron inspirados por don Rómulo Gallegos. Escritores como Guillermo Meneses, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Isabel Allende, entre otros, directa e indirectamente influyó en la narrativa de la literatura del habla española. Rómulo Gallegos nació en el año de 1884 del siglo XIX en Caracas, Venezuela. Cursó la carrera de Derecho, la cual abandonó tiempo después para dedicarse a escribir, siendo esta la profesión de su mayor pasión y por la que sería reconocido nacional e internacionalmente. Es considerado un innovador de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Rómulo Gallegos comenzó su carrera como escritor en el año de 1909, realizando pequeños artículos para la revista La Alborada. Allí surgió su ensayo más conocido, Hombres y Principios. Meses después se dedicó a escribir obras de teatro como Los Ídolos, la cual publicó el mismo año, y El Motor, publicada en el año de 1911. En el año de 1913 publicó su primera obra titulada Los Aventureros, la cual era una recopilación de varios cuentos. Tiempo después decidió compaginar su trabajo como escritor con el mundo de la política y la docencia. Entre el año de 1915 y 1920 fue profesor y director de distintas instituciones educativas. Su labor como maestro, como pedagogo, como profesor fue el de guiar, orientar, a descubrir, a que el estudiante descubriera toda la hermosura, intelecto y creación interior que tenía como ser humano. Inspiró generaciones de personas que luego fueron por distintas partes de Latinoamérica a buscar la libertad, a buscar la democracia. Recordemos el contexto del siglo XX donde le tocó vivir y desarrollar su obra. Gallego era un continente plagado por la mano militar, por caudillos y analfabetas que gobernaban el continente en los primeros 30 años del siglo XX. Gallego fue una lumbrera, una luz que guió a generaciones a buscar la libertad,
La libertad no amarrada en ideologías, la libertad para el ser humano, para pensar, para crear. Creía que todos los problemas se podían resolver por el diálogo, por la resolución de conflictos, por la formación permanente que debe tener una sociedad. En 1920 saca a la luz su primera novela, El último solar, la cual sería modificada tiempo después bajo el nombre de Reinaldo Solar. Dicha obra afianzó su carrera como escritor e hizo que lograra ser reconocido por el público lector. En 1925 escribe La trepadora y llega los años de 1930, donde escribe Canaima, Cantaclaro y su obra cumbre, traducida a más de 30 idiomas, estudiada en distintos continentes, como es Doña Bárbara, el éxito de Doña Bárbara. Doña Bárbara fue publicada el 15 de febrero de 1929. Esta es una de las obras más reconocidas del autor y hoy en día se sigue recordando en las escuelas de Hispanoamérica. Además, también se ha traducido como lo dije anteriormente, en distintos idiomas con el fin de extender su conocimiento. Pero también ha sido una obra que ha sido interpretada en teatro, ha sido escenificada en películas, en historietas, en libros y en distintas facetas como se puede interpretar a Doña Bárbara. Ha sido glorificada, extendida y realizada en la práctica en distintas partes del mundo. La novela cuenta la historia de Doña Bárbara, la patrona de la hacienda El Miedo, cuya personalidad se caracteriza por su insensibilidad y frialdad debido a las trágicas experiencias en su adolescencia. Con el paso del tiempo, esta mujer fue obteniendo tierras extensas y cientos de animales para el comercio, pero también en esta novela Gallegos habla e interpreta la idiosincrasia, el modo de ser de los pueblos, de las sociedades, pero que también, a pesar de la frialdad, de los días oscuros, de los años oscuros, el positivismo, el bien, la civilización siempre llega y siempre el bien va a arropar y va a ganarle al mal, no importa la circunstancia. Esa es una de las guías y orientaciones que tiene Rómulo Gallegos en todas sus obras, en cuentos, en novelas, en artículos, en ensayos, porque Rómulo Gallegos también fue un escritor de cuentos, no muy reconocido en el área de los cuentos, pero tiene un centenar de cuentos y sus novelas de trascendencia mundial. Rómulo Gallegos, el escritor. Podemos considerar a Gallegos como un redactor relevante y de gran importancia del siglo XX. Incluso libros como Doña Bárbara se han convertido en obras clásicas de la literatura del habla hispana. En sus obras resaltan las críticas de costumbres, los ambientes criollos, donde proponen la contraposición de la civilización y la barbarie, y describe pasiones, desequilibrios y anormalidades de toda sociedad. Rómulo Gallegos, el político. Como político fue presidente de Venezuela en el año de 1948. Fue uno de los primeros presidentes intelectuales, escritores de renombre internacional que tuvo el continente latinoamericano. Si bien es cierto que en Latinoamérica muchos presidentes han escrito libros, han sido escritores, pero Rómulo Gallegos es uno de los principales presidentes importantes que ha tenido el continente desde el punto de vista de escritor de relevancia y fama mundial. Es Gallego un presidente que gobernó durante 8 meses porque un golpe militar lo derroca y luego va al exilio a distintos países de Latinoamérica. Pero Gallegos invierte en esos 8 meses lo que siempre había pensado y había creído, en el verbo hecho acción. Lo que pensaba, lo que creía, lo hacía. Invirtió en los procesos educativos, invirtió en el desarrollo de la sociedad para la inclusión de la mujer, de los hombres, de los campesinos y de todas las capas de la sociedad a la inclusión, al desarrollo de un nuevo siglo en un país atrasado y destruido por las distintas guerras y dictaduras que había vivido.
Rómulo Gallegos también fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos entre los años 60 y 63. Fue formador de generaciones en su país natal, en Latinoamérica, Estados Unidos, España y Francia. Premiado en vida con todos los honores por sus conciudadanos, países latinos, Estados Unidos, Canadá, Europa y Francia. Fue nominado 3 veces al Premio Nobel de la Paz. Entre el año 50 y 63 fue nominado. Algunos críticos, historiadores, han hablado acerca de por qué no fue premiada con el Nobel de Literatura la obra de Gallegos. Muchos afirman que era por el contexto que estaba viviendo el mundo en 2 polos. Estamos hablando de los años 50, cuando está en auge lo que se conoció como la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Y se hablaba de que en el premio había varias tendencias y de acuerdo a ello se daban los premios. Si bien Gallegos no se le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, el premio más importante del habla hispana, el Príncipe de Asturias y el Rómulo Gallegos, que lleva su nombre, ha sido los más importantes para el continente latinoamericano. Artistas, escritores como García Márquez, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Carlos Fuentes, entre otros, han participado y participaron en el premio Rómulo Gallegos, y grandes escritores de renombre que por más de 40 años han participado en el premio más importante del continente latinoamericano. Recibió todos los honores en vida el maestro, el pensador, el político, el escritor Rómulo Gallegos. Sus conciudadanos, sus condiscípulos, a los que formó durante generaciones, que luego fueron grandes pensadores del continente latinoamericano, en el continente europeo, en Francia, en España. Muchos de sus estudiantes fueron presidentes, científicos, filósofos, escritores, periodistas, que en vida le rindieron todos los honores al profesor Gallegos, condecorado con doctorados honoris causas en más de 20 universidades alrededor del mundo. Rómulo Gallegos, un hombre que hacía del verbo la acción, amigo de los amigos, creía en la genialidad de las personas y del diálogo, en la formación y civilización como medio para lograr todos los fines. Por esto y más es Rómulo Gallegos un genio creador de la literatura, pedagogía, teatro, pensador crítico y un genio de su tiempo que aportó a la sociedad y trascendió a su época, y en el siglo XXI sigue vigente su obra como un faro de luz para todas las generaciones. Fungió como un brillante novelista, forjó un legado avalado por sus obras literarias, por sus acciones hechas a la sociedad, y demostró el gentilicio de todo un continente. Es Rómulo Gallegos un genio creador que sigue inspirando generaciones. Termino con una frase de don Rómulo Gallegos que a lo largo de su obra siempre, a pesar de la oscuridad de las tinieblas, está el positivismo presente. Algún día será verdad, el progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida. Don Rómulo Gallegos en Doña Bárbaras. Este pensamiento lo podemos interpretar de muchas maneras, o esta frase, desde mi punto de vista, es un pensamiento que a pesar de la oscuridad, a pesar de los males que nos atormenten, a pesar de los años duros que nos ha tocado vivir, a pesar de las circunstancias o problemas que estemos pasando, tarde o temprano la civilización, el bien, el progreso se impondrá y saldremos adelante. Es algo que dejó en su máxima Rómulo Gallegos en toda su obra literaria. Y otra frase grande de don Rómulo Gallegos es: el mal es temporal y la verdad y justicia imperan siempre. Es decir, siempre hay un camino, siempre hay una guía, siempre hay una orientación, siempre el bien vencerá al mal. ¿Se tardará algún tiempo? ¿Tendremos oscuridades? Sí, pero el bien siempre se impondrá. Te invito a seguir Inteligencia Creativa y suscribirte en las distintas plataformas de donde nos escucha.
dejar comentario y compartir. Les habló César Ferrer. Hasta otra próxima oportunidad. Esto es Inteligencia Creativa.